Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN Español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiapin. Desde hace algún tiempo, la reexcavación de las ruinas de Sanxingdui ha vuelto a provocar un auge cultural tanto en China como en el mundo. ¿Cuáles son los sorprendentes descubrimientos arqueológicos de la cultura Sanxingdui? ¿Por qué la cultura Sanxingdui puede despertar un interés generalizado? En el programa de hoy les llevaremos a conocer este encanto único de la cultura Sanxingdui. Nos acompaña en el estudio la comentarista de CGTN, Zhou Jiaokui. Hola, ¿cómo está? Hola, Chapin, ¿qué tal estás? Bien, hoy vamos a hablar sobre este tema porque es un tema que llama gran atención del público, no solamente a los fanáticos de la arqueología, sino también a mucha gente que antes no ha dado cuenta de este tema. Es la cultura Sanxingdui. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a ver un vídeo primero para conocer esta única y auténtica cultura Sanxingdui. De nuevo, la misteriosa civilización Sanxingdui llama la atención de todo el mundo. El trabajo arqueológico en curso en las ruinas de Sanxingdui, ubicadas en la provincia de Sichuan, ha producido nuevos descubrimientos que despiertan la fascinación global. Hace casi un siglo, un agricultor del suroeste de China descubrió por primera vez lo que ahora conocemos como Sanxingdui. En 1986 se desenterraron 1.720 reliquias en los pozos número 1 y número 2, lo que despertó un gran interés en todo el mundo. Desde entonces se han recuperado más de 13.000 reliquias, oro, jade, marfil y fosas de sacrificios que muestran cuánto desconocíamos sobre la edad de bronce de China. Décadas más tarde, la excavación todavía permanece en marcha. Un equipo de arqueólogos del Instituto Provincial de Investigación de Reliquias Culturales y Arqueologías de Sichuan, la Universidad de Beijing, la Universidad de Sichuan y varias instituciones de investigación realizan trabajo desde el año 2020 en 6 pozos de sacrificio, del número 3 al número 8. Las ruinas de Sanxingdui son consideradas uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. El yacimiento, situado en la ciudad de Guanghan, cubre un área de 12 kilómetros cuadrados y se cree que los restos pertenecen al antiguo reino Shu. Recordamos que desde el inicio de esta ronda de excavación arqueológica de Sanxingdui, pues este evento ha captado mucha atención del público. Recuerdo que, por ejemplo, en TikTok, más de 20 millones de internautas han podido visitar en línea sobre este asunto. También hay algunos videoblogueros que han hecho la máscara de oro o también bastón de oro de Sanxingdui a mano. Entonces, ¿por qué la gente tiene tanto interés por esta cultura? ¿Cuáles son los encantos únicos, auténticos de Sanxingdui? Yo creo que resumiendo, se trata de una cultura ancestral, o sea, de muy larga historia, sí, y enigmática, porque está rodeada por muchos misterios que despierta o entusiasman los intereses y la curiosidad de la gente, ¿no? Sí. Ya como es sabido, porque esta cultura es una cultura que desapareció repentinamente hace 3 milenios y no quedó en ningún registro histórico o oficial en la historia china, y también se desarrolló, ¿no?, entre un periodo de entre 5.000 y 3.000 años, o sea, es una civilización o una cultura muy antigua, misteriosa. Entonces, por eso, o sea, ha llamado tanta atención entre el público, tanto chino como extranjero, y también a los expertos también. Yo creo que es unos materiales muy valiosos para investigación, para los estudios arqueológicos, etcétera. Y también, como acabas de mencionar, que se han desenterrado, ¿no?, en varias rondas de excavaciones, entonces muchas antigüedades, decimos, ¿no?, muchas reliquias culturales que se han
aparecido, ¿no?, ante los ojos, Claro. o sea, después de haber dormido bajo tierra durante muchos siglos. Entonces, es una cultura muy singular porque es muy diferente a las civilizaciones que hemos conocido hasta el día de hoy sobre las culturas desarrolladas, por ejemplo, en las llanuras centrales, ¿no?, Sí, como sí. decimos aquí, mucho en China, o sea, encontradas en las cuencas media y baja del río Amarillo, sí. o sea, que es considerada como la cuna de la civilización china. Pero esa civilización fue encontrada en la provincia china de Sichuan, en el suroeste de China, con sus propias características, con sus singularidades. O sea, esa singularidad la podemos ver con en los objetos, ¿no?, los numerosos objetos desenterrados hasta el día de hoy. Por ejemplo, es muy notable esta diferencia si vemos sus objetos de bronce, de oro, o sea, por una técnica, por un estilo artístico muy peculiar y también por una tecnología aplicada en hacer o sea, en trabajar con estos materiales metálicos, y también, o sea, por su tamaño, porque muchos objetos desenterrados son muy grandes, o sea, y con rasgos faciales muy exagerados, porque son conocidos por sus ojos saltones y sus orejas enormes. Entonces, por eso mucha gente quiere saber más sobre su cultura, su historia y el porqué de ellos pueden desarrollar una cultura, una civilización tan singular, ¿no?, en la lejana tierra del suroeste de China. Sí, sabes que cuando yo veo estos artefactos desenterrados, lo que se me ocurrió una idea, una duda, ¿cómo es posible que la gente de ese momento, de hace más de 3.000 años, incluso muchos expertos consideran que esta cultura existía entre hace 5.000 años y 3.000 años? Entonces, la gente de esa época puede tener unas manufacturas tan finas y unos diseños tan ingeniosos. Eso está muy mucho más de lo que podamos imaginar. Esto puede despertar muchas imaginaciones. Y hablamos sobre la historia de excavación. Por ejemplo, las excavaciones sistemáticas comenzó en los años 80 del siglo pasado, en 1986, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en dos pozos, número 1 y número 2. Y después, desde 2020, volvieron a dedicarse a la excavación, al descubrimiento. Entonces, mucha gente tiene una duda, ¿por qué? ¿Por qué hay este intervalo de más de 30 años entre las dos excavaciones? ¿Qué ha ocurrido durante este periodo? Yo creo que es algo muy normal si tenemos en cuenta que el trabajo arqueológico no se trata solamente de excavar, ¿no?, de encontrar cosas bajo tierra y luego limpiarlos. O sea, es totalmente diferente de un robo de tumba, ¿no? Sí, porque requiere mucha tecnología y el mayor sentido viene después, yo creo que es la investigación y la protección, ¿no? Entonces se requiere mucha tecnología y o sea, después del trabajo empezado en los años 80, ¿no?, en el año 1986, entonces pararon los trabajos porque o sea, pararon el trabajo de excavación, pero nunca ha parado el trabajo de investigación, ¿no?, y la curiosidad del público y luego o sea, los estudios para luego lograr una mayor protección, ¿no?, de estas reliquias culturales. Entonces, cuando estén listos, cuando estaban todo preparados, incluidos la tecnología y luego los equipos y luego yo creo que también los recursos financieros y humanos también eran importantes. Por ejemplo, se desenterró como un árbol celestial que es muy alto, mide cerca de 4 metros, o sea, solo para restaurar este objeto tardaron 10 años. Era mucho trabajo y es un trabajo muy complicado y largo, o sea, un proceso larguísimo. Entonces es muy normal como se hicieron como una pausa en ese trabajo
Y lo mismo pasó con la excavación de la tumba del primer emperador, Sí. Situada en Xi'an. Xi'an, ajá. Sí, también en las fosas también. Todavía quedan fosas que todavía no está, o sea, no está excavada, ¿no? Entonces es por el mismo motivo. Claro, es un trabajo muy cuidadoso y minucioso. Sí. Lo que hemos visto es que, por ejemplo, esta vez vemos unas tablas colgadas por encima de los fosos, y los arqueólogos se quedan por encima de la tabla, con poco abajo, y limpia con un cepillo cuidadosamente. Entonces podemos imaginar que es un trabajo que requiere de mucha paciencia y mucho cuidado. Y esta vez llama mucha atención es que se ha desenterrado una gran cantidad de nuevos artefactos. Entonces, ¿qué nuevos descubrimientos importantes se ha hecho durante esta ronda de excavación? ¿Qué nuevas reliquias culturales llamativas existían en estos 2 años? Sí, y para los que hayan seguido de cerca los descubrimientos arqueológicos en las ruinas de Sanxingdui o como bien decías tú, ¿no? Los objetos, las mayores características o las características más distintivas de estos objetos desenterrados son sus como tesoros de bronce. Ajá, sí. Porque los habitantes antiguos de Sanxingdui han desarrollado curiosamente, unas técnicas muy avanzadas de elaboración de bronce y también de oro también, ¿no? Sí. Han logrado elaborar piezas muy grandes, de muy mayor tamaño y de técnicas muy complicadas, estos objetos de bronce. Entonces, a lo largo, en los últimos 2 años se han desenterrado también, siguiendo como el árbol celestial, el enorme árbol que hemos mencionado. También estos 2 años también hemos visto como altares muy altos que puede llegar, según los cálculos, pueden llegar hasta como una altura de un adulto, ¿no? 1,5 metros Sí. de diversas plantas. Y luego también hay máscaras de oro. Sí. Y cabezas enormes de bronce, muy grandes, sí. Sí, y con láminas de oro también, puestas en la cara, formando como una especie de máscara también. Sí. Con estos descubrimientos, los arqueólogos o los expertos han llegado a la conclusión de que estas fosas pueden tener una historia de 3.000 años. Sí. Esta conclusión puso fin a 3 décadas de disputas sobre la antigüedad de estas fosas. Entonces también han dado a conocer más objetos que puedan justificar la existencia de una fascinante cultura antigua en China, y luego también otras cosas, por ejemplo, sus posibles vínculos con otras culturas, incluso de las extranjeras, ¿no? Yo creo que son muy importantes y precisamente por eso han llamado mucha atención. Muestra también una creciente autoestima cultural, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Sí. Los jóvenes ahora siguen muy de cerca estos sucesos culturales que pueden constatar, ¿no? los orígenes de la cultura, de la civilización china. Y luego yo creo que con estos nos sentimos orgullosos, ¿no? de nuestras raíces y cosas, de nuestra cultura. Sí, como bien has dicho, se ha desenterrado una gran cantidad de piezas y artefactos en Sanxingdui. Por ejemplo, hay piezas de cerámicas, conchas, también hay unos artefactos de oro y de bronce, pero yo creo que lo más llamativo y lo que más nos ha interpretado el interés son los artefactos de bronce. Con las máscaras enormes de bronce, con ojos saltados. Estas cosas nos inspira o nos hace tener muchas imaginaciones y también nos dejan muchos misterios sobre esta cultura de Sanxingdui. Hasta ahora, ¿cuáles son los principales misterios que todavía no hemos encontrado respuesta sobre esta cultura? Bueno, yo creo que hemos venido hablando, ¿no? Un poco de eso. En primer lugar, ¿por qué lograron desarrollar una tecnología metalúrgica tan avanzada, ¿no? hace miles de años? Y luego,
por qué desapareció repentinamente, o sea, sin dejar registros, y también todavía no se conoce por qué, o sea, su extinción, si se debe a una guerra o a una catástrofe natural, y a dónde fue la gente, porque desaparecieron todo y todas las personas sin dejar señales, o sea, entonces estos misterios son los que estamos trabajando para, o sea, intentando resolver, ¿no? Y luego también hay otros misterios concretos, por ejemplo, por qué hay tantos, por ejemplo, artefactos de oro ahí, porque según los registros históricos, o sea, sobre la zona y las regiones, en la antigüedad no había reserva de oro, o sea, no se sabe de dónde vinieron estos materiales no metálicos también, o sea, y hay otras cosas que a lo mejor llegaron por, no sé, canales comerciales o por intercambios o comunicación con otras culturas, pero esto todo se queda como sin respuesta hasta ahora. Sí, claro, hay muchas dudas que nos han dejado. Desde todos los artefactos o piezas desenterradas, ¿qué tipo de civilización o qué tipo de cultura podemos encontrar, podemos tocar a través de Sanxingdui? Bueno, esto resumiendo un poco, ¿no? Todo hemos venido hablando. Yo creo que Sanxingdui se trata de una cultura antigua, milenaria, que yo creo que con los descubrimientos arqueológicos han mostrado ser una cultura inclusiva. O sea, aunque geográficamente, se encuentra alejada de las llanuras centrales, ¿no? De las cuencas del río Amarillo. Y luego, si comparamos su nivel de desarrollo de esa civilización con otras culturas que encontramos a lo largo del río Amarillo, se puede decir que representa como un nivel un poco superior. Y luego yo creo que también presenta también su singularidad, ¿no? Como ya empezamos hablando de sus características peculiares de su cultura, ¿no? De por qué los rasgos faciales o todos estos, digamos, el estilo artístico de todos sus artefactos elaborados hace miles de años son tan diferentes. O sea, estos son los tres aspectos que quiero destacar. Bueno, entonces, ¿qué importancia tienen las excavaciones arqueológicas de Sanxingdui? Ahora escuchemos lo que dicen los arqueólogos. Desde que se inició la actual ronda de excavaciones arqueológicas en las ruinas de Sanxingdui en el año 2020, se han logrado notables resultados. En la actualidad, el trabajo arqueológico se centra principalmente en las fosas número 7 y 8. En la fosa número 7 fue hallada una caja de bronce con un artículo de jade en el interior, quizás el más llamativo de los tesoros recién encontrados. La parte superior y el fondo del recipiente están cubiertos por tapas reticulares con forma de tortuga. Es cierto que este objeto no se ha visto en la Edad de Bronce ni en Sanxingdui ni en toda China. Este objeto supone un gran avance en nuestro conocimiento de Sanxingdui. En la adyacente fosa número 8, los arqueólogos desenterraron una escultura de bronce con cabeza humana y cuerpo de serpiente. Posteriormente, los arqueólogos descubrieron que otra reliquia de bronce desenterrada de la fosa número 2 en 1986 coincide perfectamente con la parte del cuerpo perdida de la figura de esta escultura. Hemos estado especulando sobre el aspecto de la parte que falta de la escultura. No podemos esperar que la pieza coincida con otra reliquia desenterrada en la fosa número 2. Esta pieza siempre ha sido un misterio desde que se desenterró en 1986 y despertó muchas teorías. Ahora por fin se ha resuelto el misterio. Siempre hay sorpresas durante el proceso de excavación. En la actualidad, los arqueólogos creen que los hallazgos arqueológicos de la cultura Sanxingdui reflejan plenamente la importante contribución de las antiguas culturas Shu a la civilización china. Refleja influencias de las culturas de la dinastía Xia y Shang del río Amarillo y la cultura del bronce del río Yangtze.
produciendo la espléndida civilización Sanxingdui bajo la influencia combinada de las culturas del norte y del sur, que finalmente se desarrolló y fusionó con la cultura Qin y Han durante la dinastía Qin, aportando aún más colorido a la civilización china. Antes hemos hablado que esta cultura o civilización de Sanxingdui es muy diferente, muy singular en comparación con la cultura de la llanura central de China. Entonces, ¿qué relación tiene estas dos cosas? Hasta ahora tenemos algunas respuestas o qué es lo que ha leído, ha conocido. Podemos decir ya seguramente que ha tenido comunicación con otras culturas porque una buena parte de estas piezas presenta características singulares de otras culturas, que vienen del Río Amarillo o de la parte sur de China. Por ejemplo, hay muchos objetos jade, o sea, sus diseños son parecidos a otras antigüedades encontradas en el sur de China. Y luego también hay una pieza muy típica, o sea, para hablar de este tema, se desenterró como una estatua de bronce de una figura medio de cabeza humana y luego de cuerpo serpiente, que apoya sus manos sobre un recipiente de una base cuadrada y luego sobre su cabeza hay como una vasija llamada como zun, o sea, una vasija antigua. Esta sola pieza podemos decir que representa características especiales de la zona suroeste de China, y luego la base cuadrada y la vasija antigua zun proviene, o sea, básicamente de Río Amarillo. De esta sola pieza ya podemos decir que seguramente tenían comunicación con otras culturas o las culturas de fuera han llegado hasta esa zona. Y esta antigua civilización Sanxingdui forma parte de la civilización china. O sea, como se dice aquí mucho, que estas culturas antiguas de diversas regiones del país han ido concluyendo como pequeños arroyos en un gran río que es la espléndida civilización de la nación china. Sí, claro, no solamente las relaciones entre la cultura Sanxingdui con la cultura de la llanura central de la antigua China, sino que también existen muchas hipótesis sobre la posibilidad de relaciones entre la cultura Sanxingdui y otras culturales de otros países extranjeros. Sí. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Sí, sobre eso quiero decir, mencionar como unas interesantes similitudes que los especialistas han planteado entre la antigua cultura Sanxingdui y la civilización maya mesoamericana. Porque ambas culturas tenían como fuertes raíces agrícolas. Hay evidencias que muestran que estas dos civilizaciones cultivaban, o sea, podrían cultivar y cosechar según las fases lunares y luego los signos astrológicos. Lo más importante es que se encuentran, en latitudes similares, como alrededor de los 30 grados de latitud norte, y también se encuentra en esta misma latitud la antigua civilización de Egipto. O sea, no sé si es una coincidencia o una casualidad, o sea, muchas civilizaciones antiguas se encuentran en esta latitud similar, y por eso cuentan con climas también parecidos. Entonces, y también hay muestras que puedan indicar que la cultura antigua Sanxingdui y los mayas pueden tener cosmovisiones similares, o sea, como el árbol celestial que hemos mencionado. O sea, lo podemos comparar con los árboles sagrados de ceiba encontradas en las zonas mayas, porque son árboles sagrados y también, según sus creencias, el mundo se divide en tres partes, ¿no? El mundo celestial, o sea, las deidades, el ser humano, o sea, el mundo de los mortales, y luego el mundo subterráneo, ¿no? El inframundo, lo que decimos. Entonces, estos árboles para ambas culturas pueden ser como una
conexión, ¿no? O hace posible la comunicación entre los seres humanos con los dioses. Entonces, en ese sentido también presentan cosmovisiones o visiones, formas de pensar parecidas. Y a mí se me ocurre como una frase bastante poética y romántica de un experto de México. Él dijo que a lo mejor los habitantes antiguos de Sanxintuy y los mayas, al alzar sus miradas hacia el cielo, podrían tener las mismas estrellas en su horizonte, porque también podrían vivir o coexistir en la misma época. Sí. Aunque hasta ahora no se sabe exactamente si es verdad. Claro. Pero es una forma muy poética para decir, porque al estar tan alejados por la distancia, podrían mirar, podrían ver las mismas estrellas en el cielo. Es una forma muy bonita para pensar muy bella, la sí. historia. Claro. Durante este redescubrimiento o reexcavación arqueológica de Sanxintuy, además de estos objetos desenterrados, las nuevas tecnologías avanzadas también nos despiertan mucha atención y mucho interés. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas científicas y tecnológicas importantes detrás de esta reexcavación de Sanxintuy? Bueno, eso también, ¿no? Yo creo que es uno de los temas que más atención llama entre los jóvenes y entre los aficionados, sobre todo de la arqueología. Ahora sí que se han aplicado muchas tecnologías avanzadas y nunca vistas antes. Por ejemplo, me llamó mucha atención como una tecnología como para restaurar, sobre todo, porque para excavar y para hacer análisis ya hay equipos como de escaneo o para controlar la temperatura o humedad. Eso ya, yo creo que ya son normales, porque ya hemos visto bastantes. Pero lo que más me llamó la atención es como una tecnología para restaurar las reliquias, porque se elaboraron hace miles de años y muchos objetos, cuando ya volvieron a ver la luz, ya estaban como destrozadas, pero ya casi no se puede distinguir, qué parte estaban encima de otra, ya está todo desordenado. Pero con la nueva tecnología, primero pueden como no sacar fotos, sino escanear de 3D de todas las piezas, y luego para como guardar estas imágenes de 3D en el equipo, analizarlos y luego para construir como un molde de la pieza, ¿no? Pero todo en este equipo electrónico. En base a este molde, luego se lleva a cabo una restauración virtual en el sistema. Entonces, antes de tocar o restaurar los objetos, ya tenemos una imagen digital del objeto. Entonces, todo el proceso, yo creo que para mí es mucha tecnología, y yo creo que garantiza una máxima protección a las antigüedades, y también es muy eficiente. Luego hay otras tecnologías que quizás no se conocen mucho, pero es para analizar como el historial de los movimientos de algún objeto, porque se tratan de fosas de sacrificio. A lo mejor algunas cosas se quemaron en las fosas, y otros pueden ser lanzadas por la gente desde diversos ángulos en las cuevas, ¿no? En las fosas. Entonces, hay equipos también analiza especialmente estos historiales de movimiento de estos objetos. Bueno, estas ruinas de Sanxintuy nos han dejado tantos misterios, tantas preguntas por responder. A lo mejor con el desarrollo de la tecnología podemos en el futuro acercarnos aún más a esa cultura de hace más de 3.000 años. Pero aunque imagino que finalmente siempre se quedará unas cosas sin resolver o sin respuesta, ese espacio de imaginación también es una cosa muy bella para que podamos imaginar una cultura, una civilización tan antigua, pero también tan misteriosa y tan bella, tan peculiar en la historia de China. Exacto. Bueno, muchas gracias por compartirnos tantas cosas interesantes sobre Sanxintuy. Gracias.
Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.